la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Antonio Martín. Lo han podido escuchar aquí en la SER. El Gobierno pone en marcha una batería de medidas para aliviar el bolsillo de los españoles ante el encarecimiento de los alimentos. En los próximos 6 meses, el IVA de los productos básicos como el pan, la leche o los huevos queda eliminado, se reduce al 0%. Es uno de los grandes anuncios que ha dejado la comparecencia del presidente Sánchez en Moncloa, aunque se van a poner en marcha más medidas que afectan directamente a quienes más están sufriendo esta crisis de precios. Amplía Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Se elimina el IVA del pan, de la leche, del queso, de los huevos, de las legumbres, de las patatas, de los cereales, de todos los alimentos básicos durante la primera mitad de 2023 y además el Gobierno ha decidido bajar a la mitad, del 10 al 5%, el IVA que se paga al comprar aceites y pasta. Además de esta medida, el Ejecutivo ha aprobado un cheque de 200 euros que recibirán las familias con una renta anual de hasta 27.000 euros. 2 medidas con las que se quiere compensar la subida del precio de la cesta de la compra. Además, hay cambios en la bonificación del combustible, dejará de ser universal, solo podrán beneficiarse del descuento los transportistas y agricultores. Falta aún saber el detalle de cuánto tiempo se mantendrá esta ayuda, que se completará con ayudas directas a los agricultores y a los pescadores. También se ha aprobado en el Consejo de Ministros algunas medidas que afectan al alquiler. Se amplía, se extiende durante 6 meses la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables y durante esos 6 meses habrá una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan y que tendrán que prolongarse durante 6 meses en las condiciones actuales. El Gobierno, decíamos, prorroga la gran mayoría de las medidas de protección a las familias que estaban en vigor, como nos contaba Jordi. Se introduce también una condición importante para que el Gobierno siga sufragando el 30% de los abonos del transporte público. Vamos a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios, y esto quiero subrayarlo, en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50%. A las 2:30 vamos a detallar punto por punto todas estas medidas, cómo van a quedar las ayudas que ya había, cómo van a encajarse las nuevas. Ha sido una larga comparecencia, ahora 40 minutos, en la que el presidente ha sacado pecho de su gestión en la pandemia y en esta crisis energética, con preguntas además de los periodistas sobre las concesiones a Esquerra o al independentismo, y allí Sánchez ha sido tajante: no habrá referéndum. Inma Carretero, Moncloa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha hecho suya el presidente del Gobierno la expresión que utilizó el rey en su discurso de Nochebuena sobre la erosión de las instituciones a cuenta del bloqueo en el Poder Judicial, que esta tarde tiene pleno. Creo que si algo ha quedado claro a lo largo de estos últimos años es que cuando el Partido Popular está en la oposición, pues se producen bloqueos que lo que hace es erosionar las instituciones. Ha sido muy duro el presidente contra Alberto Núñez Feijóo, lo ha equiparado a Pablo Casado, negando el pan y la sal al Gobierno, ha dicho, y cayendo en el insulto y la descalificación. Una decepción, según el presidente, que de forma reiterada ha situado al líder del PP fuera de la Constitución, en una rueda de prensa con continuas preguntas, como decías, sobre la política del Gobierno en Cataluña tras la reforma de los delitos de sedición y malversación. Desde su primera intervención, Sánchez ha defendido su apuesta por la convivencia, aunque no incluye la celebración de un referéndum. Desde la moción de censura en 2018, primero con Casado y hoy con Feijóo, oye, ¿cuántas veces han dicho que se iba a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña? Si es que he perdido la cuenta. Pero en realidad, los referéndums y una declaración unilateral de independencia se celebraron bajo administración del Partido Popular. Y sobre otros temas de actualidad, el presidente ha defendido la ley del solo sí es sí y ha evitado concretar si hará cambios en esa norma. En los próximos minutos habrá reacción del Partido Popular. No será Alberto Núñez Feijóo, sino la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. También esperamos reacciones desde la Generalitat de Cataluña, y las que ya tenemos, al menos vía Twitter, son las de algunas ministras de la parte de Unidas Podemos. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, satisfacción en Unidas Podemos. Yolanda Díaz ha lanzado ya una serie de mensajes en Twitter. Son momentos difíciles para muchas personas en nuestro país, dice. Necesitamos más que nunca que la política sea útil, añade, y destaca la vicepresidenta las medidas en alquileres que eran para Unidas Podemos condición imprescindible, y reacción también de la ministra Ione Belarra. Asegura Ione Belarra que han convencido al PSOE para lograr avances en vivienda y que la negociación ha sido difícil. Hemos trabajado mucho y negociado hasta esta misma mañana a primera hora para lograr este acuerdo.
pero estoy especialmente satisfecha de haber podido convencer a nuestro socio de gobierno de que era imprescindible tomar medidas en materia de vivienda. Dice Belarra que han conseguido arrancarle al PSOE, esto es textual, avances en materia de alquileres. Lógicamente, esta comparecencia de Pedro Sánchez se va a llevar buena parte de este Hora 14, pero estaremos a las 2:30 en Pontevedra. Avanzan los trabajos para rescatar el autobús siniestrado en el río Lérez en Nochebuena. Los operarios han metido ya la grúa para hacer esos trabajos y han empezado a recuperar parte del equipaje de los viajeros fallecidos. En China, justo cuando en España celebramos hoy mismo 2 años de la primera inoculación de la vacuna contra la COVID, el gobierno de Pekín vuelve a abrirse al turismo y elimina las cuarentenas obligatorias para quienes llegan a este país. Y todo esto sumado a otras noticias en las que estamos trabajando también en la redacción de la SER. Y con ellas está Laura Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Los 10 mayores desastres climáticos de este año se han cobrado la vida de 20.000 personas y han provocado 168.000 millones de euros en pérdidas. Es un listado que han hecho esta mañana, que lo han presentado un grupo de científicos europeos. En Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona, se ha guardado este mediodía un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de una mujer de 88 años ayer, mientras que en Soria la Guardia Civil ha confirmado que la mujer que murió en el incendio de su vivienda el día de Navidad tenía signos de violencia y ya un detenido, un hombre del entorno de la víctima con el que había pasado la noche, aunque no se trata de su expareja, a la que había denunciado 2 días antes por malos tratos. Con la producción de Pilar Díaz de Aguilar y con Julia García y Felipe Sánchez en el control de sonido. 2:06, seguimos. Hora 14.